Bienvenidos a este nuevo tutorial de la materia electrónica general. En el video de hoy nos dedicaremos a profundizar y tratar de entender cómo resolver circuitos electrónicos, tanto con resistencias en serie como con resistencias en paralelo, para poder obtener las corrientes y las tensiones en dicho circuito. He podido apreciar en los últimos trabajos enviados que resulta bastante dificultoso obtener un método, que tengan un método para resolver los circuitos. Y por lo general se producen algunas confusiones respecto de las potencias disipadas en las resistencias. Es por eso que hoy nos vamos a concentrar en tratar de entender y de establecer un método cómo operan, cómo funcionan las dos famosas leyes de Kirchhoff que nos permiten o que nos ayudan a resolver los circuitos. Antes que sigamos, cabe destacar que doy por sentado de que conocemos las leyes de Kirchhoff, que ya las hemos estudiado y las tenemos bien presentes, y también que conocemos la ley de Ohm y que vamos a tenerla presente a lo largo de todo este video. Las leyes de Kirchhoff son dos y establecen básicamente que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero, o sea, las corrientes entrantes y salientes son igual a cero, y que la suma de las caídas de potencial y subas de potencial en una malla también es igual a cero dentro de un circuito. Basándonos en estas dos leyes muy importantes es que vamos a entender cómo funcionan para resolver los circuitos. Bien, acá tenemos un circuito muy sencillo, un circuito que tiene una fuente de tensión de 12 voltios y tiene tres resistencias colocadas en serie. Una resistencia de 1K, una resistencia de 2K y una resistencia de 2,5K. Si bien estas dos resistencias no son resistencias comerciales que podremos encontrar en cualquier casa electrónica, nos sirven a nosotros a los efectos de observar cómo son las caídas de tensión. Bien, si cerramos este circuito, si conectamos este circuito, a lo largo de él va a circular una corriente I. Cuando todas las resistencias están conectadas en serie, la misma corriente las atraviesa todas. Recordemos que la corriente es la variación de carga a través del tiempo. Tanto la variación de carga, el flujo de electrones que pasará por esta resistencia va a ser el mismo que va a pasar por esta resistencia y va a ser el mismo que va a pasar por esta resistencia. Sin embargo, a medida que esa variación de carga, que esa corriente atraviese cada una de estas resistencias, irá sufriendo una pérdida de potencial. En cada resistencia va a haber una caída de potencial y por ende va a haber una disipación de potencia. Veámoslo del siguiente modo. Tenemos el circuito y ahora vamos a ir construyendo una escalera donde las barras horizontales continuas son los niveles de tensión y las barras verticales punteadas son las caídas de tensión. Cuando iniciamos el recorrido en nuestro circuito nos vamos a encontrar con una tensión de 12 voltios, que es la tensión inicial, la tensión de la batería o de la pila o de la fuente de tensión. A medida que yo voy recorriendo mi circuito, llego hasta la resistencia número 1. En la resistencia número 1 se produce una caída de tensión igual al valor de esa resistencia por la corriente que la atraviesa. Ese pasaje por esa resistencia produce una caída de tensión hasta un nivel que es igual a los 12 voltios originales menos la caída de tensión en esa resistencia. Por lo tanto, si yo utilizo un multímetro y con una de las puntas toco en este valor y toco en este otro valor con la otra punta, vamos a obtener un valor de tensión igual a los 12 voltios menos la caída de tensión en esta resistencia. Si seguimos el camino de nuestro circuito nos vamos a encontrar
con la resistencia número 2, en la cual se va a producir nuevamente otra caída de tensión. Podemos ver que esta caída de tensión es más grande que la primera caída de tensión. Eso se debe a que el valor de la resistencia es más grande que el primero. En este caso es el doble, por lo tanto la caída de tensión será el doble que acá en la primera. Luego de que se produce una caída de tensión en este lugar, llegamos a un nivel de tensión que queda determinado por los 12 voltios originales menos la caída de tensión en la resistencia número 1 menos la caída de tensión en la resistencia número 2. Luego de ello nos encontramos con la resistencia número 3. Obviamente se va a producir otra caída de tensión que será de mayor magnitud que las primeras, ya que el valor de la resistencia es mucho más grande. Al producirse esa caída de tensión, llegamos a un nivel de tensión que en nuestro caso, al estar conectado a masa, el nivel de potencial será cero y quedará determinado por la subida de tensión en nuestra fuente menos las 3 caídas de tensión en las 3 resistencias que hemos tenido. Y de esta manera queda establecida la ecuación que rige a nuestro circuito, donde tenemos la fuente de tensión, que es la suba de tensión original, menos la caída de tensión en la resistencia 1, menos la caída de tensión en la resistencia número 2, y la caída de tensión en la resistencia número 3. Y este circuito, esta ecuación queda igualada a cero, ya que es el potencial al cual se encuentra colocada esta rama. Si lo vemos de otra manera, podemos imaginarnos una pelota de básquet que recorre nuestro circuito. En el estadio inicial, la pelota se encuentra en un nivel de tensión de 12 voltios. A medida que va recorriendo el circuito, se va a ir encontrando con las resistencias. Cuando llega a la resistencia número 1, produce una caída de tensión igual a los 12 voltios menos R, el valor de la resistencia por la corriente que circula por ella. Al llegar a la resistencia número 2, nuevamente se va a producir una nueva caída de tensión y al llegar a la resistencia número 3 se produce una nueva caída de tensión llegando hasta el potencial 0, que es el potencial al cual tenemos conectadas nuestras resistencias. Ahora bien, veamos esto en una simulación con nuestro programa Multisim. Acá tenemos en nuestra pantalla de Multisim nuestro circuito diseñado tal cual como lo veníamos estudiando en la clase, donde tenemos una fuente de tensión de 12 voltios y 3 resistencias conectadas en serie. Vamos a ver y medir los valores de corriente en cada una de las ramas. Podemos ver que en esta rama el valor de la corriente es 2,18 miliamperios. En esta rama entre las dos resistencias es 2,18 miliamperios. Esta rama también. Y en esta última rama también. O sea que significa que la misma corriente está atravesando todas y cada una de las resistencias. Vamos a sacar las corrientes y vamos a medir los valores de potencial en cada una de las ramas. En la primera rama, obviamente el potencial será de 12 voltios, pero luego de que la corriente atraviese la primera resistencia va a sufrir una caída de potencial y el potencial en la segunda rama será de 9,82 voltios. Esto significa que ha sufrido una caída de potencial de 2,18 voltios en esta resistencia. Si medimos el potencial en esta resistencia, vamos a ver que tiene un valor de 5,45 voltios y obviamente en esta rama, como está conectado a masa, el potencial tiene un valor de 0. Siempre estos potenciales están referidos a masa, por lo tanto este potencial es como conectar un multímetro desde esta rama, desde este cable hasta este cable. Este potencial es desde este cable hasta este cable. Si nuestro multímetro lo conectamos entre este cable y este cable, nos da la diferencia de potencial
entre los 12 voltios y los 9,82, o sea, los 2,18 voltios. Saquemos estos valores y vamos a medir la potencia disipada en cada una de las resistencias. Como ustedes saben, tienen dos formas de calcular la potencia disipada, utilizando la ecuación B sobre R o utilizando la ecuación R por I cuadrado. Ambas tienen que dar los mismos resultados. Si utilizo la ecuación B sobre R, el nivel de potencial que tengo que utilizar no son los 12 voltios para esta resistencia, ya que esta resistencia tiene entre sus extremos una diferencia de potencial de 2,18, que era lo que habíamos calculado antes, y su potencia, por lo tanto, será de 4,76 milivatios. La potencia disipada en esto es 9,52 y 11,6 para esta resistencia. Quiero remarcar ese hecho de que la potencia que se disipa acá, cuando utilizo la ecuación que tiene el potencial, debe ser la diferencia de potencial entre ambos extremos y no la diferencia de potencial de la fuente. He visto en muchos ejercicios que todos utilizan para calcular la potencia disipada el potencial de la fuente. Sin embargo, eso es erróneo. Tenemos que utilizar la diferencia de potencial entre sus extremos. Si no, la ecuación más sencilla y menos problemática es utilizar R por I cuadrado, donde la corriente ya hemos determinado cuál es y el valor de la resistencia está dado como un dato. Volvamos ahora nuevamente a nuestra clase. A modo de resumen, podemos decir que cuando tenemos un circuito con resistencias colocadas en serie, a medida que la corriente vaya recorriendo nuestro circuito, va a producir una caída de tensión en cada una de esas resistencias igual al valor de la resistencia por el valor de la corriente que circula por dicho circuito. Ahora bien, pasemos a ver un circuito un poquito más complejo en el cual ya no solamente tenemos resistencias conectadas en serie, sino también vamos a tener algunas resistencias conectadas en paralelo. Bien, en este caso tenemos un circuito que tiene una fuente de tensión nuevamente de 12 voltios, una resistencia de 680 ohmios, una resistencia de 2,2K y en paralelo con la de 2,2K, una de 4,7K. Estas resistencias ya sí son comerciales, ¿sí? Las podemos encontrar en cualquier casa electrónica. Bien, lo que va a suceder es que cuando cerramos este circuito va a circular una corriente de una determinada magnitud que va a quedar determinada por la ley de Ohm, pero aplicada con la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Por lo tanto, es bastante útil poder calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo para luego obtener la resistencia equivalente con esta resistencia en serie, y de esa manera podemos obtener la corriente total que circula por el circuito. Sin embargo, esta corriente, cuando llega a este nodo, parte de esa corriente va a circular por una rama y otra parte va a circular por otra rama. De ahí la ley de Kirchhoff de que la suma de las corrientes entrantes y salientes es igual a 0. La rama que tiene una resistencia mucho menor obviamente va a canalizar mayor cantidad de corriente, por lo tanto podemos decir que I2 será mayor que I3 porque la resistencia que se opone a ese paso de la corriente es menor en este lugar. Por lo tanto la corriente I3 será menor. Cuando llegan a este nodo, nuevamente estas dos corrientes se juntan y la suma de ambas me da la corriente original que termina por cerrar nuestro circuito. Ahora bien, estos 12 voltios, como ya lo estudiamos hace unos minutos, cuando llegan a esta resistencia sufren una caída de potencial. ¿Cuánto es la caída de potencial? Y bueno, el valor de la resistencia por la corriente. Por lo tanto, la tensión en este nodo no van a ser 12 voltios. O sea, si yo mido con un multímetro entre este punto y este punto, no voy a medir 12 voltios porque acá sufrí una pérdida de potencial. ¿Cuánto es esa pérdida de potencial? ¿Cuánto es el valor de potencial de ese punto? Bien, es el valor de potencial V1, los 12 voltios, menos la caída de potencial. Por lo tanto, estas dos resistencias no están sometidas a 12 voltios. Quiero que esto quede bien claro
porque son los problemas que estoy observando en los ejercicios. Estas resistencias no están sometidas a 12 voltios, sino que van a estar sometidas a un potencial de V2, perdón, que es igual a los 12 voltios menos la pérdida de potencial de esta resistencia. La potencia disipada en esta resistencia la podemos calcular como el valor de la resistencia por la corriente que circula por allí, al cuadrado. O también podemos utilizar el valor de potencial dividido la resistencia, pero no, nuevamente, y sigo insistiendo, y discúlpenme que sea insistente con esto, pero no son los 12 voltios. Los 12 voltios es el valor de potencial entre este punto y este punto, pero lo que el potencial que debo utilizar para calcular la potencia disipada es la diferencia de potencial entre estas dos ramas, entre los extremos de la resistencia. Por lo tanto, para poder calcularlo con esta ecuación tenemos que hacer V1, que son 12 voltios, menos V2, que es el potencial luego de la caída en la resistencia, dividido la resistencia 1. ¿Qué es lo que sucede ahora en cada una de las ramas? Bien, por esta rama va a circular una corriente I sub 2, que será igual a el potencial V sub 2, que era el que teníamos en este nodo, dividido R2. Y obviamente acá no le tenemos que restar nada porque esto está conectado a masa. La potencia disipada en esta resistencia será el potencial en este nodo menos el potencial en este nodo, que en este caso es 0, dividido el valor de la resistencia. O simplemente podemos utilizar R2 por la corriente que circula por la resistencia al cuadrado. De forma análoga, para calcular la corriente que circula por esta rama, utilizamos la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo, dividido la resistencia que está acá. Y su potencia disipada se calcula de la misma manera, el potencial en este nodo menos el potencial en este nodo, dividido la resistencia, o simplemente la corriente que circula por la rama al cuadrado por el valor de la resistencia. Como método general para poder resolver mi circuito podemos utilizar un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se construye recorriendo cada una de las ramas del circuito. Empecemos por la primera rama. El punto de partida son los 12 voltios, que es el potencial V1. Recorriendo el circuito llego hasta la resistencia R1, que va a sufrir una caída de potencial R1 por la corriente, que es la que circulaba por acá, la corriente total. Luego sigo por arriba, llego hasta esta resistencia, cuya caída de potencial es R2 por la corriente que circula en esta rama, y luego sigo por acá y llego al potencial V sub 3, que es el potencial al cual está este nodo, que en este caso, al estar conectado a tierra, es 0. Y luego puedo hacer exactamente lo mismo. Iniciar potencial V1, paso por la resistencia R1, sufro una caída de potencial y me voy por la rama de abajo. Paso por la resistencia R3 y sufro una caída de potencial y llego al potencial V sub 3. Y la tercera ecuación que nos sirve para terminar de completar este sistema es que la suma de las corrientes en un nodo, tanto entrante como saliente, es igual a 0. Por lo tanto, la corriente total tiene que ser igual a la suma de las corrientes por la rama 1 y por la rama 2. Vamos a ver esto ahora en una simulación. Bien, acá tenemos nuestra pantalla nuevamente de multisim, en la cual tenemos construido nuestro circuito y vamos a hacer las mediciones de tensión y corriente
correspondiente. Midamos primero la tensión, vamos a ver que en este punto la tensión es de 12 voltios y obviamente en este nodo la tensión va a ser menor, 8,25 voltios, porque en esta resistencia tuve una caída de tensión igual a la diferencia entre 12 y 8,25 voltios. Si mido en este nodo, el valor de tensión es 0. Por lo tanto, la resistencia R2 como la R3 están sometidas no a 12 voltios, sino a 8,25 voltios. Y la resistencia R1 a 4,75 voltios, que es la diferencia entre estas dos. Vamos a medir las corrientes. En esta rama tenemos la corriente total, que son los 5,51 miliamperes. Ahora, cuando midamos en esta rama y en esta rama, vamos a ver que por esta rama circula más corriente que por esta, obviamente porque el valor de la resistencia es menor, por lo tanto va a circular más corriente por esta rama que por esta rama. La suma de ambas corrientes es igual a la corriente total, que son los 5,51 miliamperes. Saquemos las corrientes, miramos ahora las potencias disipadas. En esta resistencia se disipan 20,6 milivatios, en esta otra 31,6 milivatios y en esta 14,5. La potencia disipada en esta resistencia es igual a la diferencia de potencial entre este punto y este punto, o sea 4,75 voltios, dividido en la resistencia, o simplemente el valor de corriente, que no recuerdo cuánto era, 5,51 al cuadrado por el valor de la resistencia, 680 ohmios o 0,68 k ohmios. Lo mismo va a suceder con estas dos resistencias. Saquemos esto para una mejor visualización. La potencia disipada en esta resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial entre este punto y este punto, que en nuestro caso era 8,25. Es un error calcular la potencia disipada de esta resistencia con los 12 voltios, porque esta resistencia no está sometida a 12 voltios, está sometida a 8,25 voltios. O simplemente utilizando la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Bien, volvamos a la clase ahora. Bien, a modo de resumen podemos decir que cuando yo tengo un circuito en el cual estoy combinando resistencias en serie y en paralelo, para hacer el cálculo de la corriente total, primero debo calcular la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Luego con esa corriente total calculada puedo calcular cuánto es la caída de potencial en esta resistencia y calcular su potencia disipada. Y luego calcular las dos corrientes que circulan por ambas ramas, viendo cuánto es la caída de potencial entre este punto y este punto, este punto y este punto, y disipando la potencia con esta diferencia potencial o simplemente con la corriente que circula por ellas. Así, de este modo hemos llegado al fin de esta nueva clase. Espero que les haya sido de utilidad y que los haya podido iluminar un poquito para poder resolver estos problemas tan complejos que se nos están presentando y que en el encierro de esta maldita cuarentena nos mantienen un poquito entretenidos. Antes de despedirme de ustedes, quiero invitarlos a que visiten todos los medios que hemos habilitado desde el colegio para poder acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Visiten la página web de la materia, en la cual van a encontrar apuntes, videos, libros, simulaciones y un montón de contenido que les va a ser muy útil. También les recuerdo que está habilitado el Classroom de la materia, desde el cual podemos establecer una comunicación más fluida. Y por último, visiten el canal de YouTube, donde van a encontrar todos los videos que los van a ir guiando en el proceso de aprendizaje. Nos vemos en el próximo video.